todos, soy Aina y en este vídeo os voy a recomendar 7 libros de ciencia y genética. Pues el primer libro que os quiero enseñar es este, se llama Jugar a ser dioses y la verdad es que es bastante amplio y variado en calidad de temas porque trata de temas tanto como la clonación, la medicina regenerativa, las terapias génicas, los análisis prenatales, básicamente nuevos descubrimientos de la biomedicina, pero siempre tratados desde un punto de vista social, digamos. Es decir, para que la gente pueda entender un poco cómo afectan todos estos cambios tecnológicos que hoy en día se están descubriendo en el campo de la biomedicina y cómo se pueden llegar a aplicar en la vida real. Básicamente porque mucha gente tiene muchos prejuicios sobre la ciencia, las nuevas tecnologías y para lo que se pueden llegar a usar, y sobre todo la ética la confunden bastante. También habla sobre el concepto de mejora en la calidad de vida de las personas, básicamente porque este es un tema muy debatido entre la sociedad actualmente y está bien rechazar falsas opiniones y conocer más información para poder crear pues tu propia respuesta y no ser siempre cerrados de mente. Básicamente nos habla de los pros y los contras de los cambios que se están produciendo en el mundo de la medicina y incluye temas tanto genéticos como sociales como biotecnológicos. Es decir, es una muy buena lección para aquellos que les gusten las biociencias en general y no solamente la genética, obviamente, y es muy recomendable. Además, como veréis aquí, tiene como recuadros explicando un poco anécdotas o hechos históricos referentes al apartado que se está explicando. Por ejemplo, si está hablando de clonación humana, pues en uno de estos cuadros que aparecen en medio del capítulo te va a explicar un hecho histórico como por ejemplo la clonación de la oveja Dolly, que fue la primera clonación que se hizo. No es nada pesado de leer porque cada capítulo trata de una cosa distinta y además no es muy grueso, así que os lo recomiendo mucho. El segundo libro que os traigo se llama La epigenética. Es un libro de lectura, como veis, bastante ligero. Básicamente este libro explica el concepto de epigenética desde una visión bastante entendible para todos los públicos, es decir, no es un libro complicado ni complejo para gente que ya está metida en una carrera, sino que perfectamente este libro lo puede leer gente que esté en el instituto todavía, que no esté implicada en el ámbito de las ciencias incluso. Simplemente es para conocer un poco más qué es este concepto. Además este libro da muchos detalles, no a nivel molecular, porque como digo es un libro muy entendible, pero sí que trata como muchos temas en los que está implicada la epigenética para que tú lo puedas entender desde un punto de vista más amplio y más funcional, que digamos. Entonces, la epigenética, para los que no sepáis qué es la manera como se expresan los genes. Es decir, tenemos nuestro ADN compuesto por diferentes genes y cada gen puede ser alterado en función del ambiente. Es decir, la epigenética simplemente sería el cambio que provoca el ambiente a nuestros genes. Y dirás, pues, ¿cómo regula el ambiente nuestros genes? ¿Cómo es eso posible? Interactuar desde el exterior hacia el interior. Es un poco raro. Pues este libro te cuenta que lo que hace que nuestro cuerpo responda a las señales externas son las marcas químicas que se producen en las histonas de nuestro ADN. Pero eso ya es un poco más complicado, os lo dejo para los que os queráis leer el libro. Y antes de explicar el concepto de epigenética, también nos habla un poco de la organización del DNA en el núcleo, ya que es bastante importante para poder entender luego lo que es el concepto de epigenética. Y posteriormente nos habla de varios temas, como he dicho, relacionados con, por ejemplo, los gemelos, que a veces nos preguntamos qué es lo que hace que un gemelo sea más inteligente que el otro o que uno tenga unas capacidades que el otro tiene, que sean totalmente distintos de carácter cuando físicamente son iguales. Pues este libro te lo cuenta. También nos habla de otros temas como la neurodegeneración, el envejecimiento y el estrés, que están muy relacionados sobre todo con la epigenética. Y finalmente, para acabar, nos habla un poco de qué futuro tiene la epigenética y cómo puede servir para tratar diferentes enfermedades. El tercer libro que os traigo es este, se llama ADN, el secreto de la vida, y como veis no es una lectura nada ligera, pero es muy interesante porque este es el pilar fundamental de la genética. Este libro lo ha escrito James Watson, que como muchos sabréis es uno de los descubridores principales de la doble hélice del ADN, de su estructura,
junto con Francis Crick y Rosalind Franklin. Y básicamente nos cuenta la historia de su investigación y cómo afectó en esa época ese descubrimiento tanto en el ámbito social como práctico y como ético, porque fue un descubrimiento muy importante. Si no, no tendríamos la genética de hoy en día, ni la epigenética, ni nada por el estilo. También incluye los nuevos hallazgos de manipulación genética, epigenética y química de hoy en día, así que básicamente si os interesa la historia o profundizar bastante en la estructura del DNA, este libro está muy bien porque viene con dibujos también, para que se entienda mucho mejor su estructura y la base química de la vida. Este es el cuarto libro que os presento, se llama No soy mi ADN y fue mi primer libro de genética y la verdad es que después de leérmelo me hizo enamorarme totalmente de la epigenética. Cuando me regalaron este libro estaba un poco yo confundida, porque al no tener prácticamente ni idea del concepto de epigenética, claro, yo leí el título y vi No soy mi ADN. Y digo, ¿cómo que no? Si el ADN lo es todo, si no hay nada más, si todos somos nuestro ADN. Entonces estaba un poquito confundida. Pero me leí este libro y empecé a entender muchísimas cosas. Tiene un par de conceptos un poco avanzados, que de hecho los he tratado en la carrera, pero la verdad es que es un libro entendible también para todos los públicos y también, sobre todo, hace muchas preguntas e intenta dar respuesta a ellas, como por ejemplo si se pueden heredar las enfermedades de padres a hijos o de abuelos a padres, y si las puedes transmitir a tus hijos o a tus nietos. También habla de cómo afecta la epigenética a enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. Y también te da consejos sobre cómo llevar una vida saludable con tus hábitos, que influyen muchísimo en la epigenética y sobre todo en nuestro ADN, y por lo tanto nos ayuda también a prevenir enfermedades. El quinto libro que os traigo se llama La memoria. Y este es un libro un poco distinto, ya que no trata de genética prácticamente, pero es muy interesante si os gusta el ámbito de la neurociencia. Básicamente, este libro nos explica cómo utilizamos la memoria, qué es la memoria, cómo se forma y sobre todo también hace mucho hincapié en el tema de los recuerdos, cómo se crean, se destruyen, cómo se almacenan. No es nada pesado, de hecho es muy ligero y también bastante entendible para todos los públicos. También nos cuenta las investigaciones más recientes que profundizan sobre todo en el almacenamiento de datos de nuestra mente. Y también nos habla de nuevas tecnologías que son capaces de superar los límites que había hasta ahora de la neurociencia, como por ejemplo creando sistemas para mejorar nuestras capacidades cognitivas y memorísticas. El sexto libro que os traigo se llama Genética de las emociones. Este libro es bastante especial porque no trata la genética en un sentido 100% científico, es decir, es un poco más espiritual. ¿Y qué diréis? A ver, ¿espiritual de qué? Si somos científicos, no tenemos de eso. Bueno, pues después de leer este libro, la verdad es que yo creo que no vas a pensar igual, porque es un libro muy impactante, real, que vale muchísimo la pena leerlo, porque te hace reflexionar de una manera brutal y cuestionártelo absolutamente todo, o sea, es chulísimo. De lo que nos habla es de cómo las emociones, juntamente con la mente, tienen la capacidad para superar casi todas las enfermedades. Te cuenta muchísimo sobre las vidas pasadas y sobre cómo la genética de la emoción, digamos, puede traspasar generaciones sin que nosotros supiésemos antes nada. Así que yo creo que no es un libro 100% científico, pero sí muy recomendable si queréis ver otra visión y aprender un poco más de cómo nuestro cerebro y las emociones pueden llegar a regular realmente la mayor parte de nuestra vida. Hay apartados con dibujos de cromosomas y todo, de qué emoción puede causar ciertas patologías, como por ejemplo patología de la boca, de la lengua. Este es la patología del aparato digestivo. Y por último, el séptimo libro que os quiero presentar es este, se llama Epigenoma para cuidar tu cuerpo y tu vida. Es un libro enfocado a la sociedad para que lo pueda entender todo el mundo y trata la epigenética no desde un punto de vista únicamente molecular, sino desde un punto de vista de la salud corporal y de básicamente lo que podemos hacer nosotros para mejorar nuestra salud. Nos habla de cómo podemos modificar nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestras actuaciones para modificar funcionalmente los genes, tanto nuestros como de nuestros descendientes, hijos, nietos, etc. Y todo esto lo hace analizando la alimentación, el ejercicio físico, la educación parental y de la escuela y muchísimas cosas más. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os gusten los 7 libros y espero que alguna vez tengáis la oportunidad de leer alguno, porque cualquiera de los que escojáis estos 7 realmente son muy buenos. Así que espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.